Muy bien, estábamos hablando de la recolección de datos o los esquemas de recolección de datos y decíamos, tenemos a las fuentes primarias, que son básicamente aquellas que nos van a permitir accesar a la información de manera directa de los sujetos respecto a los sujetos estudiados. Ahora bien, estas fuentes primarias se van a encontrar o las vamos a poder nosotros identificar en entrevistas, las vamos a poder identificar en encuestas, las vamos a poder identificar básicamente en el campo. O sea, entendido en el campo, el espacio en donde podemos nosotros estudiar, analizar e investigar a nuestro objeto o sujeto de estudio. Mientras que las fuentes secundarias pueden venir de dos diferentes perspectivas o aspectos. El primero son fuentes secundarias internas, que son toda la documentación que va a generar la empresa, no directamente relacionada con el proyecto, pero que de una u otra manera nos va a permitir identificar información valiosa para el desarrollo del mismo. Y la otra son las fuentes secundarias externas o exógenas, las cuales van a devenir o provenir de información de otras empresas, de información pública, que no está directamente ligada a la información de la empresa, pero que sin duda va a permitir identificar el comportamiento del mercado, el comportamiento de la misma empresa y poder saber de manera más certera el comportamiento futuro o los resultados que se van a poder obtener del trabajo de investigación. En cuanto a la recolección de datos, sobre todo para la cuestión de las fuentes primarias, la parte importante, porque la fuente primaria es básicamente el mercado mismo, la parte importante aquí es primero determinar el tamaño de la muestra que nosotros vamos a utilizar y posteriormente poder obtener la información de dicha muestra. Ahora bien, para la determinación del tamaño de la muestra, ¿sale? Vamos nosotros a encontrar dos diferentes fórmulas que se utilizan para poder identificar o encontrar el número de encuestas o entrevistas que nosotros tendríamos que realizar para poder tener un acercamiento importante al comportamiento del mercado. La muestra se identifica o se reconoce como un grupo representativo del universo de consumidores que nosotros vamos a estudiar. Hay que recordar que el universo corresponde a la totalidad de sujetos a investigar o de sujetos del mercado que nosotros pretendemos ingresar. Sin embargo, debido al elevado costo económico, de esfuerzo y de tiempo que implicaría entrevistar a cada uno de los participantes de ese mercado, en la ciencia estadística se ha determinado el uso de las muestras representativas para poder conocer de una manera certera el comportamiento general del mercado. Tenemos dos tipos de poblaciones, poblaciones infinitas y poblaciones finitas. Va a variar la metodología de la estadística dependiendo del número de participantes. Cuando hablamos de poblaciones infinitas no significa necesariamente que no se pueda conocer el número de participantes, sino más bien el número de participantes supera un número estandarizado que se establece en la misma metodología. Hay diferentes perspectivas, hay quienes establecen que una población infinita tiene que ser más de 100.000 habitantes o más de 100.000 unidades a investigar, mientras que hay quienes establecen que una población infinita basta con que superen las 50.000 unidades para investigación. En este caso, nosotros nos vamos a basar en este último precepto. Nuestra población infinita va a ser aquella que supere el valor de 50.000 personas, 50.000 productos, 50.000 unidades de investigación, mientras que las poblaciones finitas van a ser todas aquellas que tengan un valor menor a los 50.000. Mencionábamos, hay dos fórmulas, probablemente la fórmula más sencilla es la fórmula de las poblaciones infinitas y la que tiene un mayor grado de complejidad en su desarrollo es la de poblaciones finitas. ¿Qué debemos de considerar aquí? La población infinita, para determinar el tamaño de la muestra representado por n, necesitamos identificar el grado de confianza con el que se va a trabajar. En cuanto al grado de confianza, hay dos valores ya preestablecidos. Aquí no hay que inventar nada, aquí ya están establecidos. Si yo quiero tener
un grado de confianza sobre el 95% de los casos, es decir, que tenga yo una muestra representativa de al menos el 95% de los casos, voy a utilizar el valor 1.96. Mientras que si yo quiero tener un mayor grado de certeza, un mayor grado de confianza, cercano al 99% del mercado que yo pretendo investigar, voy a utilizar el valor de 2.96. Son valores ya preestablecidos. Esos valores solamente se van a sustituir en la fórmula. No vamos a buscar un 80%, un 100%, un 10%. No, estos grados de confianza ya están preestablecidos. Después hay que determinar la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. La probabilidad a favor más la probabilidad en contra sí o sí tienen que generarme el 100%. Y aquí también hay un valor ya preestablecido. La intención es el uso de la ponderación 50-50 cuando no se conocen antecedentes. ¿Qué significa esto? Cuando no hay un estudio de mercado previo que nos haya permitido conocer el comportamiento del mismo mercado. Sin embargo, también se establece que en la mayoría de los casos, a pesar de que pueda haber un antecedente, la sugerencia es sigamos utilizando el 50-50. ¿Cuál es la razón? Mera probabilidad. Ustedes toman una moneda, la lanzan al aire y tienen el 50% de que caiga sol y 50% de que caiga águila. Bueno, aquí le decimos águila o sol, águila o mona, ¿sale? Águila o sol, el 50% de que caiga uno, el 50% de que caiga el otro, independientemente del número de veces que nosotros lo estemos lanzando. ¿Sale? Por mera probabilidad siempre vamos a estar 50-50, entonces se recomienda el uso de estos a favor con la en contra del 100% del valor. Y finalmente, se utiliza también el error de estimación. Este error es un error tolerable, es decir, es la variación más menos que nosotros podemos tener de la exactitud de la búsqueda de la muestra que vamos a identificar y el valor máximo que se establece es de hasta el 5%, donde se recomienda también utilizar el 5%. Si nosotros queremos reducir el error de estimación, podemos utilizar un 4%, un 3%, un 2%, un 1%. ¿Vale? Y eso nos va a permitir identificar una valoración más precisa. Obviamente tendríamos un mayor grado de confianza y un menor porcentaje en el error de estimación. Obviamente el valor que nos va a resultar también va a ser mucho mayor y nuestra muestra va a tener que ser más grande. Esto, traducido a un ejemplo, es el siguiente. Nosotros queremos conocer el grupo, conocer el gusto por el mezcal de las mujeres oaxaqueñas de 30 a 64 años. La población oaxaqueña en total estamos hablando de casi 4 millones de habitantes, el 52-53% son mujeres, es decir, por lo menos más de 2 millones son mujeres. Si nosotros ranqueamos por valores de edad, sabemos que las edades más representativas en Oaxaca son las de la población económicamente activa, que van de los 19 a los, de los 14 a los 69 años, 64 años, y entonces la lógica nos indica que por lo menos hay más de 50,000 mujeres entre la edad de 30 y 64 años, lo que significa que tenemos entonces una población infinita. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de las poblaciones infinitas y lo primero que vamos a hacer es sustituir valores. ¿Qué valores vamos a sustituir? Vamos a sustituir en la fórmula, el primer valor que vamos a sustituir es el del grado de confianza. ¿Sale? El grado de confianza al cuadrado, es decir, 1.96 al cuadrado. O sea, 1.96 por 1.96. Este valor lo vamos a multiplicar, ¿sale? Por la probabilidad a favor, que en este caso va a ser 0.50, que es el 50% de nuestra actividad. Y lo vamos a multiplicar por el otro 50%, que es la probabilidad en contra. Y tenemos en la primera parte, la parte del dividendo, el resultado de la multiplicación de 1.96 al cuadrado por 0.50 por 0.50 sobre el denominador que es mi error de estimación al cuadrado, es decir, 0.05, que corresponde al 5% de mi valor de estimación, a mi error de estimación por 0.05 o al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado
valores totales de 3.8416 por 0.50 por 0.50 sobre 0.0025, que son los resultados que nos va a dar. Esto se va a traducir elaborando la multiplicación correspondiente en 0.9604 entre 0.0025. El resultado final de esto es 384.16 y esto se traduce en que tengo que entrevistar por lo menos a 384 personas para conocer el comportamiento, o más bien conocer el gusto por el mezcal de las mujeres oaxaqueñas de 30 a 64 años. Esas 384 mujeres que entreviste me van a dar una aproximación bastante certera de cómo se va a comportar el mercado en este caso. Ahora, ¿cómo se hace cuando tenemos poblaciones finitas? Vamos a buscar lo mismo, pero vamos a ser un poco más precisos. Vamos a querer conocer el gusto por el mezcal de las mujeres oaxaqueñas de 30 a 64 años en el barrio de Jalatlaco. El barrio de Jalatlaco tiene 26,000 y tantos habitantes, ya lo habíamos mencionado en otro video. De estos, 13,807 son mujeres. Entonces tenemos ya ese valor como el tamaño de nuestra muestra. Perdón, como el tamaño de nuestro universo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la fórmula pasada, con la diferencia de que en esta nueva fórmula vamos a utilizar el tamaño del universo y vamos a multiplicar nuestro grado de confianza por nuestro tamaño de universo, por nuestra probabilidad a favor, por nuestra probabilidad en contra. ¿Sale? Ya, es decir, esto se traduce en 1.96 al cuadrado por 13,807 por 0.5 por 0.5, ¿sale? Y este resultado voy a tener al final del camino, una vez realizadas estas operaciones, 13,260.2428. Ese valor lo voy a dividir entre el resultado de la multiplicación de mi error de estimación al cuadrado por la resta de mi universo menos 1, es decir, por de 13,807 menos 1, más mi tamaño de muestra al cuadrado por mi probabilidad a favor, por mi probabilidad en contra. Aquí aplicamos la ley de los signos. Jóvenes, eso es bien importante. Recuerden ustedes que en la ley de los signos primero hacemos extremos y luego hacemos internos. Primero hacemos multiplicaciones, divisiones y después sumas y restas. ¿Sale? Y esto se traduce en lo siguiente. Vamos a tener hecha primero de un lado primero la operación de 0.05 al cuadrado más la resta de 13,807 menos 1, lo que significa que voy a multiplicar 0.0025 por 13,806 y este resultado lo voy a sumar al resultado de 1.96 al cuadrado, que es mi grado de confianza, por 0.5 por 0.5, que son mis probabilidades a favor con mis probabilidades en contra. Al final voy a tener el resultado de 0.0025 por 13,806 más 0.9604. Esto se traduce en tener 34.515 más 0.9604, ¿vale? Y esto se traduce al final del día en tener el valor de 13,260.2428 sobre 35.4754, que al final me va a dar como un resultado de 373.78. Esto significa que para que yo pueda conocer el gusto por el mezcal de las mujeres oaxaqueñas de 30 a 64 años en el barrio de Jalatlaco, tengo que entrevistar a al menos 374 mujeres. Y aquí aplicamos la ley de los valores posteriores al punto. Recuerden ustedes que todo lo que esté de punto 49 hacia abajo se adiciona al valor inmediato anterior y todo lo que es de punto 50 hacia arriba se suma al valor inmediato posterior. ¿Sale? Entonces, hasta aquí. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, hacerla saber. Vamos a realizar, por cierto, voy a mandarles a ustedes una serie de ejercicios para que determinen los tamaños de las muestras. Hasta aquí este video. Vamos a continuar con el siguiente en unos momentos más.